Paz y bien, somos el grupo número 5 y les vamos a exponer sobre filosofía y política. Mi grupo está conformado por Mayeli Rosero, Margarita Garcés, Yaneli Sevilla, Francesca Garcés y Lisette Pazmiño. La política como característica del humano. En la unidad anterior se aborda la preocupación innata del ser humano por la dirección de sus actos expresada en la ética. Tal reflexión trasciende el ámbito individual, pues las acciones humanas son siempre en el mundo en una realidad intersubjetiva. Animal político. En continuidad con la de Aristóteles, en su obra La Política propone que el Estado surge espontáneamente, puesto que el ser humano es social por naturaleza, condición que comparte con el resto de las especies animales. Esta definición va más allá de la sociabilidad. Polis y politeia. La democracia es, junto con la filosofía y en unión estrecha con esta, el más importante aporte de la antigua Grecia hacia la humanidad. La polis, para los atenienses, es el centro y orden de la vida. La ciudad es un territorio, pero también una unidad de intereses, derechos, necesidades, leyes e identidad. Esto es una politeia. El individuo es, ante todo, ciudadano. De ahí el esplendor cultural de la antigua Grecia se ve reflejado en el arte, la ingeniería, la filosofía, la literatura, el teatro y las leyes. Para los griegos, la ciudadanía tenía un origen divino, como modelos de la ciudad y protectores de la misma. El rol ciudadano implicaba para el ateniense el cumplimiento de las leyes y la participación en los asuntos de la polis, o sea, en la política. La democracia como igualdad. Denominamos democracia al orden político predominante en Atenas durante el siglo V. Podemos decir el significado de democracia. Este significa gobierno del pueblo, pero en su sentido original se definía como oposición a la tiranía. ¿Qué quiere decir tiranía? Abuso de la superioridad o del orden en el trato con las demás personas. Y también a la oligarquía, en su sentido positivo. Existen tres tipos de igualdad. Democracia no es solo una forma a llamar a este sistema de gobierno. Entonces, estos son isonomía. Este quiere decir que todos los ciudadanos se deben a las mismas leyes. Isegoría. Los ciudadanos tienen derecho a la participación en los asuntos políticos o en los asuntos públicos. Un gran ejemplo es nuestro país, ya que nosotros podemos dar ese voto para elegir a nuestro representante. Y la isocrática. Los ciudadanos tienen derecho a ser electos magistrados. Un dato importante es que en la actualidad algunos países se basan a estos tres tipos de gobiernos. Estos son Venezuela, Bolivia y Ecuador. Estos han incluido en sus constituciones mecanismos de participación en las tomas de decisiones importantes. La política como espacio de reflexión. Hannah Arendt fue discípula de Martin Heidegger. Arendt dice que el hombre es un animal político, por ende se opone a la sentencia aristotélica, porque significa que la lítica es parte de la esencia del ser humano. Para Arendt, la distinción entre lo político y lo social es absoluta. Ella dice que la política no debe ocuparse de lo social. Por ende, ella excluye la existencia de una justicia social. La acción es, por parte, lo verdaderamente público, a diferencia de la labor y el trabajo. Requiere como condición la pluralidad. Esto es lo que dice Arendt. El mundo no hubiera sido capaz de romper con el antiguo prejuicio de los filósofos frente a la política, pero con el estudio de Arendt del ser en el mundo, dio un giro muy fuerte, porque Heidegger había desvelado un concepto fundamental para el estudio de lo político.
Una democracia excluyente. Al momento de estudiar la democracia ateniense, nos damos cuenta que la igualdad no era entendida por los atenienses en el sentido universal que hoy lo tiene. En la democracia ateniense se encontraba justicia y la igualdad. Los derechos de participación política solo estaban reservados para los ciudadanos, exclusiva de los varones, libres, hijos de padre y madre ateniense, propietarios de tierra. Los únicos que estaban excluidos de la libertad eran los extranjeros, los esclavos, las mujeres y los niños, y por tanto también las magistraturas. En la asamblea de ciudadanos solo se escogían varones propietarios, generalmente adinerados. Aquellos que reproducían el esclavismo podían dedicarse a la reflexión filosófica, también el ejército de la retórica y a las funciones públicas. La democracia ateniense, a pesar de que ésta ha servido de inspiración para múltiples concepciones políticas en el mundo moderno, al estudiarla nos damos cuenta que la igualdad no era entendida por los atenienses en el sentido universal que hoy tiene. Los derechos de participación política estaban reservados para los ciudadanos, condición exclusiva de los varones libres, hijos de padre y madre atenienses. Estaban excluidos de la igualdad los extranjeros, los esclavos, las mujeres y los niños, y por tanto las magistraturas elegidas por ciudadanos solo eran ejercidas por otros ciudadanos varones. Aunque Aristóteles incluye la democracia en su clasificación de las formas de gobierno, superpone la justicia ante la igualdad. En su teoría ética, el discípulo de Platón plantea que existencia de dos tipos de justicia. Justicia distributiva es el acceso a los derechos y obligaciones de acuerdo con los méritos. Justicia conmutativa. Cada uno debe recibir lo equivalente a lo que ha dado. Después de lo antes mencionado, podemos decir que la democracia ateniense generaba desigualdades sociales basadas en criterios económicos, étnicos y de género. Ciudadanos eran los propietarios de tierras y el único grupo social con derechos. Mujeres y niños. Las mujeres y niños no participaban en la guerra ni tenían derechos políticos. Extranjeros eran artesanos sin derecho a intervenir en el gobierno. Esclavos eran prisioneros de guerra, hijos de esclavos. Persuasión y diálogo ético. En la polis griega, el tema de política o asamblea están denominadas como lugar de deliberación. Es así cuando en una plaza pública todas las personas podían opinar y exponer sus ideas. Y así se afirma que la comunicación de las ideas, lenguaje, crearon el núcleo de la racionalidad democrática. Competencia comunitaria. Fue creada por el filósofo Jürgen Habermas en 1929, crítico de la racionalidad moderna, quien optó por la propuesta de competencia comunitaria que rescata la ética discursiva como base de la racionalidad democrática. Ética discursiva y democracia. El lenguaje es una interacción simbólica de las subjetividades universales. La finalidad de la lengua es ser entendido y propone inteligibilidad, ser comprensible, verdad, lo que se dice debe coincidir con algo, rectitud, para hablar debemos tener normas, veracidad, lo que se dice debe concordar con lo que se piensa. La ética discursiva es considerada por el propio Habermas como una ética del deber, ya que no se ocupa de la vida buena, en abstracto, sino del obrar correcto o justo. La ética discursiva deja ver la relación entre verdad y rectitud en el acto oral que tienen un mismo objetivo. Diálogo y democracia. Diálogo, condición ética de la democracia, como intercambio de racionalidades, de ideas que requieren el respeto al otro, dignidad y derechos. Valores, paz, ejercicio del espíritu crítico, etc. El diálogo hace posible el intercambio de opiniones y es en sí mismo una virtud democrática. Gracias por su atención.